Seguimos en esta segunda jornada del curso que hoy dedicaremos a los instrumentos de ordenación territorial. Empezamos con Jesús María Erquicia, responsable del Servicio de Planificación Territorial y Planeamiento del Gobierno vasco, doctor arquitecto, ahora jubilado, ¿verdad, Jesús?, que amablemente se ha ofrecido a venir a explicarnos las DOT, Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que ha sido galardonada con el Premio Arquitectura y Urbanismo del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos 2020. Después de su intervención abriremos un turno de debate, de preguntas, un pequeño descanso y continuaremos con los instrumentos de ordenación territorial que están ahora mismo en la nueva Ley 5/2022, a través de la ponencia de Miriam Garayo, jefa del Servicio de también Planificación Territorial del Gobierno de Cantabria. Nada más. Gracias, Jesús. Te cedo la palabra. Bueno, gracias. Gracias, Álvaro. Gracias al colegio por esta invitación que me formula para explicar este documento de las directrices de ordenación territorial. Un documento que se ha aprobado en el 2019, redactado internamente por el Servicio de Ordenación del Territorio, del cual he sido responsable desde el 87 hasta el año 2019, que me he jubilado, hasta mayo de este año, que me he jubilado, y documento de revisión de uno que se había aprobado en el año 1997. ¿Por qué? Pero antes de meterme a redactar el documento de las directrices, tengo que explicar un poco de por qué hemos hecho planeamiento territorial en el País Vasco. Un poco la génesis, ¿no? Porque uno ve qué ha hecho. Y hay un poco que retrotraerse. Nosotros en el País Vasco tenemos la Ley de Territorios Históricos, la Ley del 83, que dividía de alguna forma el peso político entre el Gobierno y las diputaciones. En el año 85 hay una lectura de esa ley a favor de transferir a las diputaciones un número de competencias mayor que la primera lectura tenía. De hecho, esa transferencia hace que dimita el lehendakari en aquel momento, los mayores, Carlos Garaycoechea. Y si hasta ese momento la aprobación definitiva del planeamiento recaía en el Gobierno vasco, esa competencia pasa a ser transferida a las diputaciones. ¿Y qué queda en el Gobierno vasco? La ordenación del territorio. Y una comisión de ordenación del territorio del País Vasco que tiene que informar el planeamiento general previamente a la aprobación definitiva por parte de las diputaciones. Bueno, luego en la Ley 2/2006 se ha transferido a los ayuntamientos de más de 7.000 habitantes la competencia de la aprobación definitiva. ¿Y el informe de la Comisión de Ordenación del Territorio de qué tenía que constar? De la adecuación del planeamiento general al planeamiento territorial. ¿Y qué es el planeamiento territorial? Pues bueno, ustedes sabrán. Es decir, nos tocó, de alguna forma, desarrollar la ordenación del territorio para tener un elemento de juicio para hacer esa labor de contraste del planeamiento general con el planeamiento territorial. Es así como se aprueba hemos redactado el planeamiento territorial, un poco casi como el sustento de nuestro trabajo. También decir cómo es nuestro territorio. Nuestro territorio es un territorio pequeño, de orografía muy accidentada. El País Vasco tiene 7.200 kilómetros cuadrados. Hoy veía yo que Cantabria tenéis 5.300. Y tenemos 2.100.000 habitantes. Para nosotros, la administración del suelo como un bien escaso es algo que está en nuestro trabajo. ¿Sí? Y luego, lo que se llamaba en el argot anterior coordinación administrativa, que hoy se habla de gobernanza multinivel, pues es algo que está en nuestro trabajo. Es decir, con la ordenación del territorio nos toca coordinar los 5 escalones que se dan en todo territorio: ayuntamiento, diputaciones forales. Nuestras diputaciones no son como las de otras comunidades autónomas.
ya he dicho antes, es la administración que recauda los impuestos, luego tiene mucho peso político-administrativo, gobierno vasco, administración central y Europa. Entonces, de alguna forma, la ordenación del territorio tiene esa tarea un poco de coordinar estas administraciones. Porque además estamos en un contexto, como todos, en una atomización administrativa. Cuando hay que aprobar un plan, interviene ayuntamiento, en este caso gobierno autónomo, hay una evaluación ambiental estratégica, hay unas administraciones sectoriales. En definitiva, es necesaria una ordenación del territorio que coordine un poco toda esa tarea, ¿no? Y hay que reconocerle a la ordenación del territorio como herramienta que dé luz para las grandes infraestructuras, los grandes equipamientos, los grandes espacios naturales y los dimensionados de suelo. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado mucho en todo este tiempo con la Agencia Vasca del Agua, con todo el tema de la inundabilidad, con un plan territorial sectorial de ríos y arroyos, en un ejercicio de integrar pues, las componentes medioambiental, hidráulica y urbanística que se da en ese territorio, etc. Luego también hay que decir que nosotros en el País Vasco gozamos de tradición en el planeamiento territorial. Al ser un territorio muy metropolizado, pues ya en el año 1943, se aprueba el plan de Bilbao y su comarca, el plan de ordenación del Gran Bilbao, que se llamaba entonces. También en décadas posteriores, los años 60, y los planes comarcales de Guipúzcoa, o en los planes comarcales de Vizcaya, o en Guipúzcoa, el plan de Guipúzcoa del 43 o el plan de Osiadis del 66. Es decir, ha habido un reconocimiento de que hay unos territorios muy metropolizados que necesitan una ordenación supramunicipal. Entonces, hecha esta entrada, voy a pasar un poco de forma más o menos rápida a explicar este documento de las directrices, que es un documento que surge a partir de un acuerdo del Consejo de Gobierno del año 2015. ¿Cómo desarrollamos la ordenación del territorio? Primero se aprobó la Ley 490 de ordenación del territorio del País Vasco, en aquel momento por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en ese momento. Posteriormente se aprueban las directrices de ordenación territorial, año 97. Estas directrices dividen la comunidad autónoma en 15 áreas funcionales y hemos aprobado los 15 planes territoriales parciales en todos estos años. También hemos aprobado del orden de 10 planes territoriales sectoriales, el del litoral, el de ríos y arroyos, zonas húmedas, el agroforestal, también de energía eólica, de carreteras. Y el planeamiento urbanístico, que es el que surge de la Ley 2/2006, es el que tendrá que recoger los criterios contenidos en estos planes. Como comentaba antes, entonces hay un acuerdo del Consejo de Gobierno del año 2015 que establece la necesidad de revisar las directrices del 97 y establece unos plazos, asimilándolos cada etapa a los congresos de Euskal Hiria, que no sé si tendréis conocimiento de que organizamos los meses de noviembre, y hemos tenido un número importante de ediciones. Entonces hubo un documento base, un avance, una aprobación inicial, provisional y definitiva mediante decreto en el 2019. También ese acuerdo decía que tenía que soportarse la revisión en un proceso de participación importante. Y hubo una participación social y una participación institucional. La participación institucional es, en un momento determinado, hay dos órganos, la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, que es la que comentaba antes, que es una comisión interadministrativa donde están representados los 5 escalones administrativos, luego el Consejo Asesor de Política Territorial. Y hubo también una participación social en forma de talleres, participación digital, redes sociales, etc. Bueno,
si alguien quiere de alguna forma que profundice luego en cómo ha sido esta participación, pues lo puedo hacer gustosamente. El documento de las directrices consta de una memoria, unas normas y un mapa de síntesis. Es importante el tema de las normas, porque ya en el 97 decíamos, bueno, y esto de las directrices al final, ¿qué va a ser normativo? Y había quien decía, no, pues que no sea normativo nada, que eso sean sugerencias. Nosotros solo sabemos funcionar con normativas, llamadas normativas, y esto no se puede y esto se puede. Y entonces ya hubo determinaciones que fueron vinculantes de aplicación directa. Pero ahora, en el 2019, hemos aumentado el nivel de vinculación y más o menos la mitad de la normativa es vinculante y la otra es recomendatoria. Recomendatoria no quiere decir que me lo salto, siempre tenemos esa tentación. Recomendatoria es que justificadamente puedo ir en otra línea, justificadamente. Y luego hay un mapa de síntesis que veremos. Y veremos bien también cada uno de los epígrafes de que trata el documento. Partíamos de este documento de las directrices del 97. Y este es el plano del modelo con 4 elementos fundamentales. Por un lado, vemos los espacios de medio físico que hoy ya son parques naturales, biotopos protegidos, reserva de biosfera y ya tienen su figura de protección, de acuerdo con la ley de la conservación de la naturaleza. Luego vemos el sistema urbano, donde tenemos las 3 capitales, Bilbao, Donosti, San Sebastián y Vitoria. Y se habla del concepto del sistema polinuclear de capitales. Porque en un primer documento hablamos, en su momento, de Bilbao como capital regional y Vitoria y Donosti como capitales subregionales. Esto generó una respuesta y un rechazo tremendo por parte de las 2 capitales. Y surge esa idea del sistema polinuclear, que es que más que mirar la jerarquía, es que nos une, a pesar de ser de tamaño de una escala distinta, ¿no? Hoy no hay documento de ordenación territorial a nivel europeo que no trate del sistema policéntrico de ciudades. Entonces, el sistema polinuclear de capitales, luego están las cabeceras de áreas funcionales y luego está el sistema relacional, que son un poco las conexiones viarias, etc. Y aquí también está el plano de la división funcional. Del año 90, luego 97, hasta el año 2015, podemos decir que se ha consolidado una cultura de ordenación del territorio en el País Vasco. No hay técnico municipal, no hay profesional sectorial que se dedique a alguna actividad que tenga incidencia en el territorio que no sepa que existen unas directrices de ordenación territorial, que existen unos planes territoriales parciales y que existen unos planes territoriales sectoriales. Es verdad que a la ciudadanía, que es unas DOT, un PTP, un PTS, ya no le llega. Pero sí que es importante dentro de la tarea de la coordinación de las administraciones sectoriales o la coordinación del planeamiento urbanístico, que son los que de alguna forma van a aplicar la ordenación del territorio, que sepan que existe ese documento. Y eso ya se ha instalado. Tenemos que la delimitación de áreas funcionales es algo, volvemos a reproducir la delimitación del 97. El medio físico es un capítulo muy importante. Nos preocupaba mucho que todos los municipios en el País Vasco utilizaran las mismas categorías. No puede ser que uno utilice agrícola, otro le llama ganadera, otro le llama agrícola sobre sustrato frágil, otro le llama... Hay 5 bloques, 5 categorías, que luego podrán ser subdivididas por los ayuntamientos, pero que de alguna forma deben de ser recogidas por todos los municipios. Y este capítulo, que antes no era normativo, se ha ido haciendo normativo. Y ahora, de hecho, en este documento, pues es todo normativo. O sea, se ha producido una cierta homogeneización en el tratamiento del suelo no urbanizado. También partíamos de unos PTS aprobados, de ríos, zonas húmedas, litoral agroforestal. La cuestión de la inundabilidad. Somos vertiente cantábrica, como vosotros, pues nuestros valles son muy profundos. Y tenemos el problema de la inundabilidad cotidiana. Y cuando se planteaba en el fondo del valle la instalación de un polígono industrial, siempre había problemas. Por un lado, son los únicos territorios de llanura que hay,
pero por otro lado son inundables, o pueden ser inundables. Por otro lado hay una vegetación de ribera, es decir, había que compatibilizar. Nos ha costado muchos años de discusiones, pero hoy ya es una praxis ya instalada. Aquel suelo que es inundable con periodo de retorno de 100 años, ese suelo no se puede tocar, no se pueden plantear sectores en esos suelos. O todo redactor de planeamiento sabe que si toca de alguna forma algún puente, tiene que ir acompañado de un estudio hidráulico. Eso es una cultura más o menos instalada. La cuantificación residencial. Nosotros introducimos unos topes al número de viviendas del planeamiento urbanístico. Es decir, la necesidad de vivienda surge de la evolución demográfica, surge de la variación de la estructura familiar, surge de que un municipio pueda tener segunda residencia. También hay que meter la componente de la vivienda vacía, y todo eso mayorado da un tope. Pues bueno, ya desde el año 80, los años 80, como consecuencia de la herencia que nos habían dejado los planes de los años 60 y 70, donde habían provocado un crecimiento en salpicadura de picoteo del territorio, y por aquella necesidad que surgía en aquellos tiempos de ir a un crecimiento en forma compacta, pues ya se empezaron a introducir criterios de limitaciones. Esto ya está instalado, en el sentido que todo ayuntamiento, sea del signo político que sea, sabe que existen unos topes puestos por el planeamiento territorial, por las directrices, y no se sienten invadidos por la autonomía municipal. Es decir, el cuánto es un algo supramunicipal, y además pues debe haber un criterio, una mínima homogeneización en el tratamiento del dimensionado del suelo. Luego, la ordenación del suelo de actividades económicas. Somos una comunidad autónoma industrial, el 26% de la población activa tiene una dedicación industrial, y así como un tiempo hubo una preocupación por toda la bata blanca, hemos visto que eso es un activo. Es decir, hemos salido mejor de la crisis de lo que han podido salir comunidades autónomas netamente turísticas. Bueno, pues eso se ha trabajado. Elementos de mejora. Hemos recibido la crítica de que a veces nuestros PTPs y PTS tienen contradicciones, de que hemos corrido mucho con los PTS y menos con los PTPs, que ha habido PTS que no hemos redactado, que sí, protegemos mucho parque natural, biotopo, pero se necesita gestión territorial. A veces la interrelación con los territorios vecinos no es la adecuada. También hay que decir que, como sabéis, no tenemos elementos de coordinación entre comunidades autónomas. La dificultad de la coordinación de las políticas sectoriales. Es decir, así como la ordenación del territorio surge con dos funciones: coordinación sectorial y coordinación del planeamiento urbanístico. Es más fácil coordinar el planeamiento urbanístico de lo que es coordinar las administraciones sectoriales. A mí, que soy el departamento de carreteras, me vas a venir tú diciendo que por dónde trazan las carreteras, a mí, que soy quien invierto. Todo eso ha costado y sigue costando mucho. Luego, integración administrativa en la tramitación de los planes. Tenemos el mismo problema que todos, lo que cuesta aprobar un plan. Pues bueno, nos exigía los ayuntamientos unas mínimas pautas de integración. Unos mínimos datos socioeconómicos. Ya nuestra pirámide de edades ya no es una pirámide de edades, es esta copa, que es muy similar. Nuestra población es 2.100.000 habitantes, más o menos estabilizada, pero muy envejecida, tendiendo a un envejecimiento mayor. Es decir, el cociente entre la población menor de 16 años y mayor de 65 entre el resto de población es el 67% de población. Es decir, nuestros datos de evolución demográfica son constantes, pero la dependencia puede ser importante en los años siguientes. Esto nos hace un llamamiento al urbanismo del cuidado, al que estamos abocados. El ascenso del nivel del mar, que eso también nos afecta a vosotros. Es decir, de los estudios que tenemos, en el año 2050 la pleamar máxima puede subir de 18 a 22 centímetros. Pero en el año 2100, si hacemos todos los ejercicios de mitigación a nivel global que hay que hacer, la pleamar máxima sube 53 centímetros. Y si no hacemos el ejercicio de mitigación, y llevamos camino de no estar haciéndolo, la pleamar máxima sube 80 centímetros.
¿Cómo tenemos que adoptar nuestras ciudades en atención a este elemento? Bueno, ahí teníamos un PTS litoral y hemos mapificado cuánto se inunda en la pleamar en esa situación. Pero así como las tramas industriales son unas tramas sometidas a renovación cada 50 años, las tramas residenciales, la ciudad ahí queda. ¿Cómo tenemos que adaptar nuestras ciudades ante este hecho que ya viene? Entonces, y luego está el tema de somos comunidad autónoma industrial, que ya he citado, o sea, la demografía, el envejecimiento, cambio climático. Luego, pues bueno, etiquetamos la ordenación del territorio, pues, sostenible, territorio vivo, inclusivo, inteligente, equilibrado. Bueno. Principios rectores. Vamos a ver en estos 10 principios un poco el recorrido de los temas que trabajamos. Incorporar la infraestructura verde y la puesta en valor de los servicios de los ecosistemas. Antes hablábamos de espacios protegidos, ahora hablamos de infraestructura verde. Vamos a ver qué es eso. Visibilizar el hábitat rural. Siempre asignatura pendiente. Incorporar al sistema urbano la figura de los ejes de transformación. Veremos. Optimizar la utilización del suelo ya artificializado. Es decir, conoceréis la vertiente cantábrica, lo que es Vizcaya, lo que es Guipúzcoa. Entonces, utilización del suelo artificializado, la necesidad de regenerar o la necesidad de meter más densidad, la prevalencia sobre los nuevos suelos, eso es algo que ya te va introduciendo a tu territorio, ¿no? Cuando uno está ante un territorio insular, es consciente de que el territorio se termina. Pues nosotros en la vertiente cantábrica tenemos ese mismo problema. Nos terminamos el territorio. Optimizar la utilización del suelo ya artificializado. Promover una respuesta eficaz para el suelo de actividades económicas. En estos 25 años, desde que se aprobaron las DOT anteriores, pues se han promovido polígonos industriales. Pero ya nuestro territorio ya no nos permite mucho más, porque ya los territorios que no hemos colonizado o son inundables, o hay robledales, o tendremos que regenerar y redensificar. Hemos construido todo, polígonos industriales de una única planta, un monocultivo de pabellón de una única planta. Tendremos que redensificar, tendremos que pensar en polígonos industriales de varias plantas, etc. La gestión sostenible de los recursos, agua, soberanía energética, economía circular. Bueno, explicaré un poco estas cosas. La movilidad y logística sostenible. Y luego las cuestiones transversales. ¿Qué son las cuestiones transversales? Pues los temas que ahora nos preocupan y que hace 25 años no nos preocupaban. La accesibilidad universal. Bueno, esta es una tarea ya que se ha trabajado mucho en los municipios. La perspectiva de género, nosotros el euskera. El cambio climático, la salud. La salud ahora es el aquilatador de nuestra acción. Veremos eso. La interrelación territorial. Promover una buena gobernanza. Vamos a ver un poquito más todos estos temas. Entonces, este es un poco un recorrido de temas: medio físico, infraestructura verde, hábitat rural y urbano, paisaje, gestión sostenible de los recursos, movilidad y logística, cuestiones transversales y gobernanza. Y todo esto, de la misma forma que en las directrices del 97, lo hemos llevado a un único plano. Vamos a ver muy bien luego el comparativo de cuál era el plano resumen del 97 y cuál es el plano resumen del 2019. Vamos a ver muy bien qué cosas preocupaban en el 97 y qué cosas preocupan en el 2019. La delimitación de áreas funcionales, ya he dicho que es una constante, ya tiene 25 años, es una delimitación de áreas funcionales que no respeta las provincias. Es decir, hay áreas funcionales que están a caballo, porque hay municipios, pues, si conocéis Eibar, Ermua, pues eso. Luego, pues la zona de Llodio, Amurrio, Orduña, ahí hay municipios de Álava y de Vizcaya. Es decir, ya en el 97 hablábamos de una matriz donde hay unas categorías de ordenación y luego un régimen de usos. La mayor aportación a nivel de medio físico de las directrices del 97 es la prohibición del uso de la vivienda unifamiliar no vinculada a explotación agropecuaria. Es decir, esa reminiscencia de la ley del 76, que ha generado el uso de chalet en suelo no urbanizable, las dos del 97 dicen:
si existe esa demanda tiene que ir a los núcleos rurales, en el sentido tenemos mucha profusión de núcleos, como también aquí, en el sentido de que en cada núcleo, si existen 10 caseríos, pues puedan hacerse 10 chalés, o si no, tiene que ir a sectores. Pero eso de no tener control físico de dónde puede salir un chalé, dependiendo del interés del propietario y por aquello de que tiene acceso, pues eso veíamos que no podía ser. Hoy hubiéramos tenido varios cientos de chalés más si no hubiera estado esta prohibición. De las DOT incluso luego pasó, en el año 98, a introducirse esta prohibición a ley. Y la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo también la contiene. Bien. La infraestructura verde. ¿Veis el plano de la izquierda? El sistema de espacios naturales. Cómo los espacios naturales surgen un poco en el espacio que deja toda esa infraestructura viaria que hemos edificado y cómo pasamos a esta infraestructura verde. Yo recuerdo en el año 73 cómo se decía, la mejor autopista que hemos hecho es la Bilbao-San Sebastián. Eso era verdad. 2 ciudades que estaban separadas por carretera 3 horas pasan a estar separadas 1 hora. Pero si habéis recorrido esa carretera, a veces al territorio le hemos dado una sajadura tremenda, unos cortes. Vamos a tener que coser el territorio. Entonces, la infraestructura verde no piensa solo en los espacios que en el argot ambiental hablan de los espacios núcleos, sino que habla también de los corredores ecológicos, etc. Y entonces hay otro salto, otra dimensión. El hábitat urbano. Hemos añadido a esa idea del sistema polinuclear de capitales o las cabeceras áreas funcionales, que son un poco todas estas bolas que aparecen aquí, la idea de los ejes de transformación. Porque nuestro territorio, que es en forma de valle, sobre todo en la vertiente cantábrica, pues hemos visto el cómo no es una estructura urbana donde un núcleo urbano está rodeado por suelo no urbanizable, sino que por el fondo de los corredores, de los ríos o los corredores viarios, han ido transcurriendo normalmente los suelos industriales. Entonces, esa idea de los ejes de transformación, la necesidad de transformar esos territorios del fondo de los valles, es algo que inspira este elemento fundamental, sistema de asentamientos. Que luego, en lo que es la vertiente mediterránea, que es lo que ahí se ve un poco todo Álava, que es donde pone Vitoria-Gasteiz, ahí ya es una orografía distinta, más llana, y ahí el concepto de los ejes no es un concepto claro. Sistema polinuclear de capitales, pues bueno, este es el grafismo, pues bueno, estos son la regeneración. Bueno, la regeneración urbana debe impulsar la reutilización y el reciclado del territorio. Bueno, también un poco decir, todo nuestro trabajo, las DOT del 97, hago un pequeño paréntesis, las DOT del 97, los 15 planes territoriales parciales, los 10, las DOTs, están en su integridad en la página web. Es decir, entramos en euskadi.net y ahí entramos en el departamento de planificación territorial, hay un apartado donde están en su integridad todos los documentos, parte escrita y los planos. Entonces, bueno, la regeneración urbana debe impulsar la reutilización y el reciclado del territorio, desarrollando nuevos usos en espacios que se encuentran ocupados por la urbanización, establecimiento de usos transitorios. Los usos transitorios es que hoy ese suelo es industrial, el plan general plantea que sea uso residencial, pero desde que hoy es industrial es residencial, pues pasar 25 años. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, pues toda la parte de Zorrozaurre, toda la parte central de la ría, que está desarrollándose a partir de un proyecto que hizo Zaha Hadid, pues ya llevamos 20 años trabajando sobre eso. ¿Y queda atajo para otros 25? ¿Qué pasa con el tiempo transitorio? En el tiempo transitorio hay industrias que reciben encargos, que tú quisieras tú has pensado que esos suelos ya, esa industria ya fuera de ordenación. No es así de fácil. Hay una transitoriedad y hay un movimiento socioeconómico y es necesario mirar los usos transitorios. Cataluña también, en la zona de Barcelona, en el programa Barcelona 22 @ trabaja mucho los usos transitorios.
el perímetro de crecimiento urbano. Decía que nosotros con los dimensionados de suelo hemos ido más o menos a unos desarrollos más o menos acompasados. No nos han pasado cosas muy raras de urbanizaciones medio urbanizadas y paralizadas o edificios en estructura, etc. Hay un dimensionado solo con una cierta lógica. Pero la finitud del territorio nos obliga a mirar un poco más. Es decir, no vale solo crecer, pero pensando que el crecimiento es infinito. No, es necesario meter el concepto de finitud del territorio, que es decir, no somos más que administradores de un territorio durante una generación. Bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Entonces, ha de trabajarse el perímetro de crecimiento urbano. Y ese se aporta el hecho de que el plan territorial parcial establezca unos límites donde el municipio, a partir de ahí el municipio no puede clasificar suelo residencial e industrial. Tiene que ajustarse a ese límite. Esto es una herramienta nueva introducida y, bueno, ya veremos cómo queda. Luego, contemplar el decrecimiento. A pesar de tener esas pautas, hay a veces planes generales expansivos y que ahora a lo mejor igual están planteando ir a más densidad y a menos suelo. El ayuntamiento que tiene que desclasificar suelo, allá se las entienda de lo complejo que es desclasificar suelo. Bueno, puede haber una reflexión de planeamiento territorial invitando a desclasificar determinados suelos. El suelo de actividades económicas y eventos comerciales, lo que decía antes. Porque priorizar el aprovechamiento infrautilizado, evitar la paulatina expulsión a polígonos exteriores. A veces cuando hablamos de la mezcla de usos, estamos pensando en meter vivienda en polígonos industriales. Y eso no es así. Los polígonos industriales ya están bien. Los polígonos industriales no necesitan vivienda. La mezcla de usos en lo que es el suelo de actividades económicas es que no expulsemos de la ciudad usos que la ciudad los necesita. Hemos expulsado de la ciudad los equipamientos, los parques tecnológicos. Cualquier mínima actividad económica la hemos expulsado de polígonos industriales. Y sufrimos ahora que la ciudad a veces no tiene vida, es muy monocolor. Es decir, tenemos que procurar no expulsar a las ciudades, a polígonos industriales, actividades, suelo comercial, concesiones de coches, oficinas, etcétera, que la ciudad los necesita para tener vida urbana. Nos preocupa también el tema del comercio urbano. Pusimos unos límites en el PTS a los hipermercados de periferia, nos anuló el Supremo. Pero si toda nuestra actividad comercial se nos va a la periferia, nosotros que somos defensores de la vida urbana de las poblaciones y la vida urbana necesita comercio, ¿cómo compatibilizamos ahí? Yo creo que esta es una asignatura para toda la sociedad en la que estamos, para todos estos años. Dificultad que ha sido aumentada con el comercio online. La cuantificación residencial. Bueno, ya he explicado suficiente, si luego hay alguna duda puedo extenderme. La compatibilización de planeamientos. A veces la mancha urbana es continua y afecta a varios municipios. Entonces, muchas veces los problemas, el tema con el municipio vecino no siempre es problemático, sino es el decir juntos donde a lo mejor llegamos más lejos. Entonces tenemos pues todo el entorno de la ría en Bilbao, el puerto de Pasaya, con territorios, la ría de Bilbao pues puede afectar al área urbana a 13 municipios que son continuo urbano. Y en el caso del puerto de Pasajes, pues 4 municipios. El paisaje. El paisaje debe ser una referencia en la ordenación del territorio y ha de tenerse en cuenta de manera integral, considerando tanto los paisajes sublimes como los cotidianos, con medidas de protección de los más frágiles y restauración de los degradados. Nuestra preocupación en el paisaje, en las directrices del 97, forma parte del capítulo de medio físico. Sin embargo, aquí es un capítulo independiente, casi horizontal. Y la preocupación en el paisaje es no cómo mejorar esos paisajes sublimes que tenemos, cómo mejorar todavía más los picos de Europa, sino porque esos ya están. Y hay un órgano gestor que ya controla el uso edificatorio, ya controla las actividades y más o menos eso está resuelto. El problema es cómo resolver nuestros paisajes cotidianos.
los paisajes de frontera de rural y urbano, las partes traseras de nuestras poblaciones. ¿Qué ocurre ahora mismo en las tramas urbanas, donde con todos los temas de eficiencia energética, con la envolvente energética, pues se nos puede estar banalizando el paisaje, pues que en todos pues, los ATES, es decir, eso importa, cómo mejorar los degradados, más que cómo todavía mejorar mucho más aquellos que ya están bien. Paisaje, recursos turísticos. Los recursos turísticos se caracterizan en Euskadi por su diversidad natural y cultural, precisando la definición de un modelo que garantice tanto su desarrollo como la sostenibilidad territorial, es decir, de forma compatible con la capacidad acogida con la calidad de vida de los residentes. El tema del paisaje, el tema del turismo, yo lo veo desde el campo del urbanismo con enorme preocupación. Asistimos, por ejemplo, al turismo urbano de Barcelona, pero es que San Sebastián pasa 3/4 de lo mismo, o también puede pasar en Santander. Es decir, el paisaje, el turismo necesita de alguna forma unos mínimos de equilibrio con la residencia. Es decir, no tienen ningún tipo de límite los apartamentos turísticos, no tienen ningún tipo de límite los hoteles. Bueno, si detraemos del uso residencial los apartamentos turísticos, los hoteles o demás, bueno, ¿qué ocurre? Y luego, ¿cómo afecta a la vida? Es decir, hay un ejercicio de equilibrio que pensamos que se debe hacer. Ahí tenemos planteado un plan territorial sectorial de ordenación de los recursos turísticos que ya veremos cómo sigue adelante. Pero no es fácil, porque los departamentos de turismo son departamentos de fomento, cuanto más mejor. Y el urbanista, y a lo mejor tenemos que limitar. Nosotros podemos tener el Guggenheim, pues bueno, bien, hace poco, estos días, 25 aniversario, se preveía una afluencia de 400.000 turistas año. Ha sido de 1 millón. ¿Cómo afecta eso a la vida de Bilbao? ¿Cómo afecta? Hay territorios de Bilbao que, bueno, todos son turismo. ¿Eso cómo? Es decir, yo creo que eso es necesario catalizar un poco. El agua, ya he hablado antes de la inundación, ya he hablado pues un poco un tema trabajado, no sin dificultad, y bueno, no voy a seguir más. La energía. La energía es un tema eminentemente territorial. Aquí nos basamos en la estrategia energética de Euskadi, que cuelga de 3 pilares: ahorro, eficiencia y renovables. Ahorro. Yo a veces cuando veo las facturas del agua en nuestros domicilios, pues no, consumimos tanta agua, Vitoria consume tanta agua por habitante, las otras ciudades tanto. Lo mismo va a pasar con la energía. ¿Cuánto consumimos de energía? ¿Cuánto? Es decir, ahorro, eficiencia, edificatoria, transportes, renovables. No hay más territorial que un parque eólico. El parque eólico puede afectar a 10 municipios. ¿Cómo? Eso no puede ir municipio a municipio. Tiene que haber un documento de ordenación territorial. Nosotros redactamos en su momento un PTS. Nosotros en el País Vasco, los parques eólicos han sido perseguidos con saña. Por aquello de nuestro amor a las montañas, a nuestras montañas. Todos podemos querer los parques eólicos, pero en mi monte no. Bueno, eso va a haber que... Es decir, si tenemos que conseguir un determinado porcentaje de energía a costa de las renovables, pues necesitaremos, no vale decir, ya traeremos la energía de Castilla, que es muy grande, o de África, o no sé. Es decir, debemos dar respuesta. Y yo creo que ahí ahora se está modificando ese PTS, políticamente debe de haber más acuerdo que el que había en su momento, pero es cierto eso. Y luego hay otro elemento importante que yo creo que se debe de trabajar mucho, que es la repotenciación. La repotenciación. Yo recuerdo un parque eólico muy cercano en Álava que tiene 70 aerogeneradores para conseguir 60 megavatios. Para conseguir 60 megavatios. Hoy ya hay aerogeneradores que solo uno tiene 7 megavatios. Es decir, podemos repotenciar. De la misma forma que en el argot urbanístico hablamos de la redensificación, de la regeneración, eso hay que meterlo también a la energía eólica, la repotenciación. La gestión sostenible de los recursos, bueno, hablo de energía eólica, pero también la fotovoltaica, que cuando el territorio es escaso, pues
pues es más dificultoso, porque el rendimiento, superficie, energía es ya mucho menor, pero todo va a ser necesario, ¿eh? No podemos vanagloriarnos de decir somos una comunidad autónoma industrial y demás, pero la energía, depender todo en un 90%, un 95% del exterior. Es decir, eso necesita dar respuesta. Luego, la gestión sostenible de los recursos, economía circular, el suelo como recurso. Sí que en el País Vasco se viene trabajando mucho desde hace bastantes años el tema de la descontaminación de los suelos, ¿eh? Es decir, las industrias muchas veces han dejado de herencia suelos contaminados. Entonces, esos suelos contaminados, antes de ser reutilizados, deben de ser limpiados, ¿no? Entonces, hay todo un procedimiento muy largo, muy lento, pero necesario de ir a hacer. Movilidad. Movilidad es para personas, logística para mercancías. Movilidad peatonal. La movilidad peatonal, la escala territorial no es de la movilidad peatonal. La movilidad peatonal es la urbana, es de los municipios. Pero siempre es importante ver este diagrama, porque a veces miramos las ciudades europeas con una cierta envidia, Copenhague, Ámsterdam. Si las comparamos ahora mismo, hablo de la movilidad intramunicipio. Bilbao, Donosti, Vitoria, la movilidad a pie y a bicicleta, pues nuestra movilidad a pie, por el hecho de tener unas estructuras urbanas compactas, densas, se hacen muchos movimientos andando, ¿eh? Y mucho más. Ámsterdam pues tiene mucha bicicleta, pero veis la movilidad coche privado, lo amplia que es en estas ciudades que a veces las miramos con envidia del avance, etc. No tanto. Hay varios, lo que sí que hemos marcado, varios recorridos que son de estructuración regional. Pues, Camino de Santiago, Vía Ignaciana, la ruta del vino y el pescado, etc. Movilidad ciclista, la bicicleta no tanto pensada en el esparcimiento, que ahí pues se está trabajando mucho, como en todos los municipios, también pensada en la movilidad cotidiana. La movilidad viaria, un tema importante. Puede empezar a considerarse que al margen de mejora de trazados, la ejecución de alguna carretera variante de población y el inevitable mantenimiento, el mapa de carreteras de la PACCAP está mayormente culminado. Es decir, para el modelo de las directrices de ordenación territorial no es importante el hacer nuevas carreteras. Ya lo tenemos todo hecho. De hecho, de las directrices del 97 a este 2019, ahora no estamos en un rosario de cosas que faltan por hacer, sino es decir, ya lo tenemos básicamente hecho. Puede ser necesaria algún ajuste viario metropolitano en Bilbao, alguna variante y luego el consiguiente mantenimiento. Pero el mapa de carreteras de la CAP está mayormente culminado. De hecho, veremos luego en el comparativo de cómo en el 97 pues es muy importante el sistema relacional, pero en el 2019 pues ese ya no es un elemento importante. Ese chasis ya está hecho. De hecho, este plano tiene grafismo en el 97 con estas líneas en color rojo y aquí ya pues ya tiene un valor menor. La logística ferroviaria, portuaria y aeroportuaria pues es la escala regional, es decir, ferroviaria pues recogemos la Y vasca que estructura un poco las tres capitales, está todavía en obras. Lo más dificultoso también es la entrada en las capitales, está muy avanzado, pero bueno, la orografía es muy complicada, pero bueno, va lenta. Aquí las dos también se habla de la conexión con Navarra y plantean dos alternativas, ¿eh? Pero luego a nivel ferroviario lo importante es las líneas que teníamos y su funcionalidad como movilidad metropolitana. Entonces tenemos todo el entorno de Bilbao, en torno al metro, las antiguas líneas del ferrocarril de vía estrecha, luego Euskotren, el metro, o en el entorno de San Sebastián, lo que era el Topo y demás,
Y hoy se le reconoce ese valor metropolitano a esa línea de ferrocarril, a esta línea de la línea de Euskotren Bilbao-San Sebastián. Es decir, en torno a las dos capitales, pues las líneas existentes pues, se han actualizado y ahora mismo pues, es un éxito total todo lo que se utiliza el metro y el topo en San Sebastián, pero todavía pues, esta línea pues, quizás tiene un valor metropolitano. Luego también el sistema aeroportuario. En el año 90-97, con las anteriores directrices, pues venían tensiones como, por ejemplo, las DOT tienen que poner solo un aeropuerto. Y ese aeropuerto tiene que ser el de Foronda, porque el de Bilbao, pues allí con la orografía, además estuvo el accidente del Monte Oiz, etc. No le carguemos a la ordenación del territorio más que lo que puede hacer. La ordenación del territorio lo que hace es poner el sistema aeroportuario vasco, que es que pues hay un aeropuerto, el de Loiu, Sondica, que tiene 1 millón de habitantes alrededor. Luego tiene el aeropuerto de Vitoria, que tiene importante peso en la carga. El aeropuerto de Hondarribía, de Fuenterrabía, pues es un poco más que un aeródromo. Hay un sistema aeroportuario vasco, ya verá sectorialmente cómo se trabaja eso, pero la ordenación del territorio ahí no tiene que entrar. Pero se le imponían a la ordenación del territorio esos deberes que se escapaban de su competencia. Luego tenemos parques logísticos. Ahora se está trabajando aquí en la zona de Vitoria un parque logístico en la zona de Jundiz, como una demanda también del Ministerio. A nivel de Europa, pues hay un interés en reducir los camiones en las carreteras y entonces ahí en Vitoria se plantea el hecho de que los camiones que vienen de la península se suban directamente al tren y recorran pues, parte de Europa en tren. Bueno, eso pues bueno, ya se está trabajando. Cuestiones transversales, lo que antes decía. Temas nuevos sobre los cuales que no son de ordenación del territorio, que son sociales, pero que la ordenación del territorio algo tiene que decir de ellos. La accesibilidad universal, pues bueno, hemos visto todos los municipios cómo han trabajado en todo lo que son ascensores públicos, escaleras mecánicas, la perspectiva de género. Veíamos que también las directrices tenían que contemplar este punto, porque el planeamiento general sí que ha abordado el tema de género, sobre todo en lo que son el señalamiento de los puntos negros, los puntos, algún plan que le llama de la ciudad prohibida, los puntos de peligrosidad, etc. Pero también es necesario, desde otras escalas también se veía. Muchas veces la movilidad, hablamos de la residencia-trabajo. La movilidad, hay una movilidad cotidiana y hay todo el tema de las tareas en torno quizá a los trabajos de la mujer, etc. Antes no pensábamos en estas cosas. Hoy es un elemento aquilatador también de nuestra tarea. La salud. La salud es un elemento que aquilata nuestra acción. Si nosotros ponemos las actividades densas, juntas, haremos el recorrido andando. Y de hacer el recorrido andando o hacerlo en coche, nuestra salud se resiente. Es decir, cuantas más actividades hagamos, en menos tiempo, en ese cuarto de hora, cuando se habla de la ciudad, los 15 minutos, es ese cuarto de hora que podemos hacer andando. A partir de un cuarto de hora tenemos vicio, cogemos coche. Es decir, la salud, el euskera, interrelación territorial. El cambio climático. Todos estos, resulta que la ciudad densa, compleja y cohesionada responde mejor a estas cosas. La ciudad densa hace que los puntos negros, en perspectiva de género, pues hay más vida urbana, disminuyen. El cambio climático, si la ciudad es densa, invado menos territorio rural, se comportan mejor ante el cambio climático. La salud, si la ciudad es densa y meto más actividades, tengo una movilidad activa que hace que haga las actividades andando y eso la ciudad se resiente benéficamente.
mezcla de usos, cohesionados socialmente. Es decir, todos estos elementos promueven un modelo de ciudad denso, complejo y cohesionado, que ahora mismo es una literatura ordinaria. Pero he querido explicar un poco de estas cosas. El cambio climático. 3 elementos es el cambio climático. Las zonas costeras, ya hablaba antes, nosotros aquí también todos somos vertiente cantábrica. Aquí también, pues, en el año 2050 la pleamar máxima sube 17-20 centímetros, en el año 2100 de 56 a 80 centímetros. ¿Cómo hemos de adaptar nuestras ciudades? Nosotros, de los 2.100.000 habitantes, 1.400.000 están en la costa. Están en la costa del mar o de las rías, 1.400.000. Y cuando mapificamos eso, pues vemos que muchas veces, normalmente son tramas consolidadas, pero a veces son tramas sin consolidar. Las tramas consolidadas hacen que el agua suba por las cañerías. Es decir, ¿cómo tenemos? Primero saberlo, porque a lo mejor no sabemos que es inundable por pleamar. Puede ser inundable por el funcionamiento de la ría en río, por las avenidas pluviométricas, pero no por litoralidad. Las zonas costeras, zonas sometidas a riesgo de inundación. No parece que va a llover más, pero va a llover de forma más torrencial. Entonces, aquí sí que, yo creo que ahora mismo, como decía antes, aquel suelo que es inundable en 100 años, ese suelo es para el río. Nadie está pensar que ahí vas a rectificar, pensar que ahí vas a encauzar, pensar que ahí vas a hacer cosas para obtener mayor aprovechamiento edificatorio. Eso ya ha desaparecido. Es decir, eso ya ha desaparecido. Luego, la permeabilización y vegetación de los espacios públicos. Fomentando las infraestructuras verdes y azules y las soluciones basadas en la naturaleza en ámbitos susceptibles de sufrir inundaciones, y este término en particular el efecto isla de calor. ¿Qué es el efecto isla de calor? El efecto isla de calor es que la frescura de la noche no refresca lo que se ha calentado la ciudad durante el día. Bueno, eso estamos asistiendo en todo este tiempo, ¿no? Entonces, vamos a tener que renaturalizar la ciudad consolidada. Hemos impermeabilizado. Bueno, vamos a ir a permeabilizar. Primero, porque lo impermeable no funciona bien a nivel de inundaciones, etcétera. Y lo segundo, por el efecto isla de calor. Entonces, esto es una tarea que nos viene, ¿no? Bueno, estamos asistiendo ahora a todas estas temperaturas totalmente anormales, ¿no? Efecto isla de calor. Es decir, el cambio climático es un elemento que lo tenemos ahí. ¿Cómo tenemos que adaptar nuestras ciudades? Ese es el ejercicio que ya tenemos. La interrelación territorial, los territorios vecinos. La filosofía del sistema polinuclear vasco de capitales venía un poco a decir que hay un elemento importante que se produce aquí, y es la concentración de ciudades. Por un lado están las 3 ciudades de la comunidad autónoma, Bilbao, Donosti y Vitoria, pero es que en la primera corona tenemos Santander, tenemos Bayona, tenemos Pamplona, tenemos Logroño, un poquito más lejos, Burgos. Es decir, hay una concentración de ciudades que la idea de la rótula europea, del trabajar coordinadamente, es una idea que surge ahí. Esto no es nada fácil para nadie, porque todas las ciudades quieren su museo, todas las ciudades quieren su parque tecnológico, todas las ciudades quieren su palacio de congresos. Así como, por ejemplo, yo pienso que en el País Vasco el urbanismo del ladrillo pues no se dio. En cambio, todos los alcaldes querían su variante de carretera. Todos los alcaldes han querido su museo y su palacio de la música y su palacio de congreso. Es decir, esto no es fácil. Pero tenemos un potencial que no se da en otros sitios, la península ibérica, o que no se da en Francia, este potencial. Nosotros somos 2.100.000, pero si metemos las poblaciones de las capitales limítrofes, tenemos 3 millones de habitantes. Es decir, 3 millones de habitantes, París hay 14. La siguiente ciudad tiene 1,5 millones. Es decir, Euskadi como... Entonces, la necesidad de trabajar con los territorios vecinos. Las DON nos sirvió para tener reuniones
con Cantabria, con Burgos, con Logroño, con Navarra, con Aquitania, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no?, de rótulo europeo. Gobernanza. Ahora hablamos de gobernanza y hay que hablar de indicadores. Y la ciudad hay que medirla. Y asistimos a que en otros sectores el tema de los indicadores indica si la cosa va bien o va mal. Nosotros vemos los muertos en la siniestralidad en las carreteras, no sé cuántos muertos, esto no va bien. Hemos visto el COVID, es decir, hay un número que refleja la acción. Lo mismo tiene que pasar con la ciudad. La ciudad no puede ser me parece, no me parece, queda bien, te gusta, no me gusta. Es decir, tenemos que medir nuestra acción. Y entonces aquí las DOT hablan de unos indicadores territoriales, pero cada municipio va a tener que tener indicadores. ¿Qué indicadores tenemos aquí? Primero, por ejemplo, sí que anualmente nosotros actualizamos el planeamiento, lo que es, por un lado, el suelo no urbanizable, lo que es zona de campiña, lo que es forestal, lo que es especial protección, lo que es... Pero luego también en el suelo residencial industrial, suelo vacante, suelo ocupado, cuántas viviendas se permiten, cuántas están... Es decir, la calificación del suelo, cómo es nuestro territorio, etc. La densidad, ¿con qué densidad estamos creciendo? El País Vasco es muy denso. 2 millones de habitantes en 7.000 kilómetros cuadrados. Eso es una densidad de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero si la llevamos a Vizcaya, es una densidad de 517 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero si en el denominador, en vez de poner la superficie de la comunidad autónoma, ponemos la superficie artificializada, o sea, la superficie residencial, industrial o de sistemas generales, resulta que nuestra densidad es de 4.442 kilómetros cuadrados. Y vemos que funciona. O sea, uno va a Bilbao, ve el ensanche y bueno, pues funciona. Es decir, y eso hay que medirlo. Entonces, este es un factor. Porque luego, ¿con qué densidad estamos construyendo? En la ley del suelo 76 se puso la densidad máxima de los sectores, 75 viviendas hectárea. Claro, esto se puso como consecuencia y como respuesta a los barrios que se habían creado para recibir a toda la inmigración que se recibió entre los años 50 y 75, que en el País Vasco pasamos de 1 millón a 2 millones. Y entonces, tras haber visto pues en Bilbao los barrios de Begoña, los barrios de Santucho, etc., o también en Rentería, bueno, a nivel español se puso de 75 viviendas hectárea. Pero así como entonces nos preocupaba el máximo, ahora nos preocupa el mínimo. Es decir, no podemos hacer... Y de hecho, en la ley 2006 se pone una edificabilidad mínima. La edificabilidad mínima de un sector de suelo urbanizable es de 0,4 metro cuadrado. Es decir, en el País Vasco no caben sectores de suelo urbanizable de viviendas unifamiliares, bifamiliares o adosados, porque no cumplirían el 0,4 metro cuadrado. Es decir, si en un momento determinado nos preocupó la edificabilidad máxima, ahora nos preocupa la mínima, sentido por sostenibilidad, por vida urbana, por escasez de suelo. Entonces, ¿cómo estamos creciendo? ¿Con qué densidad estamos creciendo? Entonces, aquí, por ejemplo, es una densidad por áreas funcionales. Esto es el Bilbao metropolitano, esta es la comarca de San Sebastián. Pero si vamos a los municipios, pues resulta que esto, por ejemplo, es Portugalete. ¿Por qué Portugalete es así? Pues porque tiene un término municipal muy pequeño. Entonces, como es una ciudad de 60.000 habitantes, es un municipio que no tiene suelo no urbanizable. Pues bueno, eso es así, ¿no? Tiene una explicación. Pero vemos un poco a nivel de densidades lo que es la vertiente cantábrica, Vizcaya y Guipúzcoa, de lo que es la vertiente mediterránea, lo que es Álava, ¿no? Entonces, pues bueno, esto hay que medirlo. O cuánto estamos artificializando, es decir, la mancha urbana. Entonces, nosotros recogemos anualmente el planeamiento y, de hecho, también está en la página web, Sistema de Información Geográfico, UDALPLAN, donde sabemos todos los suelos residenciales e industriales y cada año actualizamos
Y lo actualizamos porque como recibimos en la Comisión de Ordenación del Territorio todos los planes generales, pues ahí nos quedamos con el plano de clasificación y calificación y actualizamos. Entonces aquí vemos, pues bueno, esto es por hectáreas, vemos un cierto cambio de tendencia. En los últimos años los municipios prácticamente no clasifican suelo urbanizable. De ahí suficiente suelo urbano, redensificación, regeneración. ¿El no clasificar suelo es un objetivo? No, no es un objetivo en sí mismo. Porque si mañana viene una empresa y hay que proveerle de suelo, pues promoveremos suelo. Pero sí que es un poco un cierto índice. Sí que hemos visto que en los últimos años los suelos residenciales no crecen, los industriales tampoco, sí las infraestructuras. O sea, por ejemplo, está entrando en carga, se está dividiendo, está poniendo en planeamiento la Y, es decir, pero la artificialización. Hemos de medir. Si decimos que si nuestra mancha urbana crece sin límite, pues la sostenibilidad se resiente. Porque invadiremos territorios que en atención al cambio climático, y probablemente invadiremos territorio con poca densidad. Coordinación del planeamiento territorial parcial y sectorial. Los municipios nos criticaban mucho de que los planes pues, costaba mucho aprobar, de que nuestro informe de la Comisión de Ordenación del Territorio iba de una forma y la evaluación ambiental iba de otra, es decir, los problemas de todos. Nosotros aquí yo creo que en el planeamiento pasa lo mismo. Y entonces pues había discrepancias y tuvimos que incorporar criterios. También hemos aprobado un decreto por el cual nos coordinamos con la evaluación ambiental estratégica, porque a veces también en el proceso para aprobación de planeamiento pues está el municipio, está la evaluación provisional, luego tenemos paralelamente a la evaluación ambiental los informes sectoriales de aguas, la administración central, el informe aeronáutico, el informe de costas. Pues bueno, hemos intentado un poco al menos coordinarnos con la evaluación ambiental estratégica. Lo que la fuerte intervención de las administraciones, integración y compromiso. Normas de aplicación. Decía entonces, hay dos tipos de normas, directrices de ordenación y uso del espacio, que son las normativas, las vinculantes, y luego están las directrices recomendatorias. Más o menos, el número de artículos, pues de uno y otro tipo, pues 50-50. Luego hay un importante capítulo de ordenación del medio físico y hay un importante capítulo de la cuantificación residencial. Fijaos la evolución del modelo, cómo se dibujaban las cosas en el 97 y cómo se han dibujado en el 2019. Y están las mismas cosas. Es decir, tenemos ahí el sistema de espacios libres, que habla, el sistema de los espacios protegidos que hablábamos en el 97, que son esas islas que surgían entre la red de carreteras que se habían hecho, y como ese nuevo concepto de la infraestructura verde, donde lo importante es ver cómo suturamos esos espacios y con una máxima importante, la infraestructura verde se impone a la infraestructura gris. Es decir, en un momento determinado, pues prevalece uno sobre lo otro, pues habrá que hacer algún puente, algún túnel artificial, etc. El sistema urbano, pues sigue siendo lo mismo, lo único aparece el concepto de los ejes de transformación, que antes no estaba. La división en áreas funcionales, pues la división en áreas funcionales es la misma. Las carreteras, había un elemento importante en el 97, todavía había algunas cosas que no se habían hecho. Esta es la autovía Navarra, también estas conexiones, la Durango-Vergara-Beasain o la AP1 no se había hecho, pues eso ya se ha hecho. Entonces, aquí no es fundamental, desde el punto de vista del modelo, nuevas carreteras. Prácticamente está completo.
Entonces vemos un poco la evolución del modelo. Sí que recogemos aquí pues la Y, el tema ferroviario, el tema aeroportuario y el tema logístico, porque eso es escala regional. Y este es el mapa de síntesis de todo, de las DOT, en el sentido que recoge los elementos fundamentales. Con ver este plano, pues se ven un poco las cosas en las que más incide, gráficamente. Luego también hay otros planos, cada uno de los ejes de transformación, porque nos parecía necesario que hubieran planos de más detalle, porque lo demás los municipios desconectan, en el sentido de decir, pues esto ya queda muy arriba, esto es un tema del gobierno. No, si el municipio ve su eje de transformación y los elementos fundamentales, es decir, volamos a una altura donde no nos interesa nada que los municipios desconecten. Necesitamos en el planeamiento territorial hacer las cosas con los municipios, además de con las diputaciones. Y bueno, y esto he ido rápido, pero he querido hacer una labor de síntesis también para no cansar y también pues un poco para que podamos tener unas preguntas o pueda atender un poco a vuestras inquietudes. Este es el documento, lo podéis bajar directamente en su integridad de la página del departamento y lo mismo pues los planes territoriales parciales o sectoriales. Y esta es un poco nuestra experiencia. Y ahora pues un poco si tenéis algo que quisierais comentar, pues adelante. Esto no es fácil, esto es muy difícil, en el sentido que el tema de la gobernanza, el tema de la coordinación de administraciones es un continuo pelear. A nosotros nos ha tocado pelear mucho con las diputaciones, con los sectoriales, la Agencia Vasca del Agua, costas. En definitiva, pues es un poco, no estamos libres de todos los problemas que tendréis vosotros, que nosotros los tenemos idénticos. ¿Alguna cosa que quisierais comentar? Los arquitectos municipales. Decías que hablabas lo ordenabas polinúcleos, ¿no? Y me he fijado que tenéis marcado Miranda y otro en Navarra, que no sé cuál era. ¿Cómo os ha influido en vuestra ordenación? Sí. Los núcleos que son en realidad dormitorios de vuestro territorio, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, si comparamos la ordenación del territorio de España y la comparamos, por ejemplo, con Alemania, resulta que en la Constitución española se dice la ordenación del territorio es competencia de las comunidades autónomas, en exclusiva. Entonces están las comunidades autónomas a correr a redactar la ley para desarrollar su competencia. Hoy, tener competencias en exclusiva es mentira. ¿Por qué? Porque todo está coordinado. El territorio es uno y ahí funcionan los diferentes. Entonces, por ejemplo, no existe a nivel español ninguna estrategia de coordinación de comunidades autónomas. En cambio, sí, en Alemania tienen lo que llaman el Consejo de Ministros de Ordenación del Territorio. Es decir, tienen herramientas de coordinación para coordinar la ordenación del territorio de cada uno de los estados. Aquí, por ejemplo, pues todo el territorio de Castro hacia Vizcaya es bastante área metropolitana de Bilbao, pero no porque es que la gente funciona así, es decir, funciona así. Sin embargo, no podemos introducir criterios de coordinación, más allá de las buenas intenciones. Ahí lo que sí que marcamos es como unos temas de trabajo continuo. En la parte vasco-francesa, Donosti y Bayona, eso es peor. Si nosotros planteamos, y eso yo lo he estado, y nos juntamos una mesa franceses y españoles, el diagnóstico de la misma área que tenemos unos y otros es totalmente distinto. Es decir, puede venir la parte española y decir, bueno, tenemos que mejorar la conectividad. Los franceses, a mí la conectividad hacia el sur ni me interesa ni me importa. No es mi problema. En cambio, sí que me interesa el tema de la universidad, sí que me interesa el tema del topo,
todos los franceses que puedan ir a visitar Donosti. Es decir, necesitamos diagnósticos comunes para hacer documentos conjuntos. Y lo mismo pasaría Castro, Bilbao Metropolitano. Habría que partir, hay que trabajar. Todo ese campo es nuevo. De eso sabemos poco y no tenemos base jurídica para trabajar ese tema. Lo que sí que vemos es que el ciudadano pues vive en Castro, pero a lo mejor sigue empadronado donde sigue empadronado porque resulta que Osakidetza, yo que sé qué, cada cual y eso funciona así. Nos faltan esos documentos. O La Rioja alavesa, que gravita hacia Logroño, pues también. O sea, hay territorios vecinos, la interrelación. Ahí hay tarea pendiente. No hemos hecho suficiente. En este mismo contexto de lo que has llamado convivencia multinivel, ¿cómo funciona hacia el organismo Estado? Vosotros, a nivel de determinadas zonas, sois modélicos, hasta donde me permito opinar, en temas de coordinación entre las distintas administraciones a todos los niveles. Pongo el ejemplo de Bilbao Ría 2000. Pero en términos de territorio, os habéis encontrado con la Y vasca. ¿Qué pasa con todas esas grandes infraestructuras que trascienden del territorio concreto y que pasan a través de cómo se coordinan a nivel de directrices de ordenación del territorio en el ámbito de Euskadi? Con dificultad. Es decir, por ejemplo, el Estado no tiene competencias territoriales, pero tiene unas competencias sectoriales que incluso los tribunales han hecho prevalecer la competencia del Estado, la competencia sectorial del Estado sobre la competencia territorial autonómica. Entonces nos podemos encontrar y entonces el Estado funciona con sus leyes. Entonces el Estado emite el informe de costas. Ese informe de costas que se propasan 4 pueblos. El informe de aviación civil, que le cuesta emitir más de 6 meses, es decir, con dificultad. De hecho, ahí hay un problema de cómo trabajar. El Ministerio también ve de alguna forma que el proceso de aprobación de los planes también hay mucho déficit de los informes de la Administración Central. Otra cosa muy distinta es a lo mejor Bilbao Ría 2000 y tal, donde ahí ha habido un cambio de chip, donde el Estado ha puesto los terrenos que eran suyos. En Bilbao Ría 2000 el puerto era suyo y el Estado ha puesto sus terrenos en pro de la ordenación urbanística. Y ha habido un acuerdo. Bilbao Ría 2000 ha funcionado así. El Estado ha puesto los terrenos. Otros han puesto las infraestructuras, otros han construido las viviendas y ha habido otra cosa. Pero ha sido un punto de aparte. La Y, hombre, o sea, la conexión Madrid-París que esté costando tanto tiempo, hombre, pues no lo sé. Que nos haya costado tanto abrir la Valladolid-Burgos, pues no lo sé. Es decir, ahí pensamos, ya sé que es difícil la Y, ya sé que ha habido un sector dentro del País Vasco que la Y no la quería y la entorpedeaba. Bien, vale. Pero esa conexión está costando muchísimo, por ejemplo. Los puertos de interés regional, los puertos de interés general, que son Bilbao y Pasajes, y ahí son de la Administración Central, pues dificultoso. Con mucha visita a Madrid. Es verdad que en otras competencias las carreteras, pues todas están transferidas. Las carreteras son de las diputaciones, las carreteras. Pero otros temas siguen siendo estatales. Entonces los problemas son los mismos. Las playas de Vías, de Irún. Pues bueno, no tenemos herramientas. La legislación para nosotros es la misma que para vosotros. Entonces con dificultad. No tenemos. Y a veces, pues, diciendo, hay cosas que están costando mucho tiempo. Y son ejes fundamentales. Y están llevando mucho tiempo.
sé si me oyen. Sí. Le quería preguntar si nos puede esbozar un poco cómo se realiza esa cuantificación en cuanto al número de viviendas que he querido entender que se establece. Sí. Bien, lo que le quería preguntar es si nos puede esbozar un poco cómo se realiza esa cuantificación del número de viviendas que se menciona, bueno, pues para establecer un máximo, pues tener en cuenta la primera, segunda, un posible margen de vivienda, ¿no?, desocupada o vacía, y bueno, pues que la sociedad actual pues no viven familias tan numerosas, ¿no? Pero ¿cómo se hace esa cuantificación? O sea, la filosofía un poco explicado, ¿no? Si un municipio de 500 habitantes prevé una urbanización, prevé 1000 viviendas, no está pensando en que sus hijos van a ser prolíficos, está pensando que va a venir del exterior, entonces ya es un algo supramunicipal, no es un algo endógeno. Entonces nosotros, ya en los primeros proyectos de ley de ordenación del territorio urbana del 83-86, a pesar de que fuimos de las comunidades autónomas que más tarde legislamos en urbanismo, pues fue el quinto borrador el que... En el 83 y 86 ya poníamos unos límites, establecíamos que todos los municipios crecían a un 1% anual acumulativo, etc. O sea, ya empezábamos a poner sin muchas normativas, a intentar unos límites. Entonces, nosotros utilizamos las fórmulas ordinarias. Población final es igual a población inicial por el crecimiento elevado al número de años. Restas, divides entre la variación de tasa familiar, te da un componente de evolución demográfica. Para nosotros, crecen de población el 20% de municipios. Todos los demás son regresivos. Es decir, si pierdes población, esa componente tuya es negativa. Luego, entonces, ahí hay una componente. Otra componente, la variación de tasa familiar. Nuestras familias cada vez son más pequeñas. Nosotros, por ejemplo, en el año 90 nos movíamos con el 3,3. Hoy estamos en el 2,3. Pues bueno, ahí también pensamos que la reducción anual es del 1,5%, etc. Es decir, como quien dice, los mismos residentes vamos a vivir más holgados. ¿Por qué vivimos más holgados? ¿Por qué vivimos más holgados? No es que vivamos más holgados, vivimos más años. Y el número de viviendas ocupadas por solo una persona va aumentando. Por ejemplo, en Vitoria, 37% de las viviendas ocupadas vive solo una persona. Pero si nos comparamos pues, con la área metropolitana de París, no sé, allí el 50% de las viviendas están ocupadas por solo una persona. La longevidad. Nuestras familias se han complejizado. Y si ahora estamos en el 2,3, todavía podemos... O sea, es decir, hay otro factor que es el que genera la necesidad de vivienda. La evolución demográfica, pues sí, los municipios que crecen, sí. El que genera, de forma general. Porque, claro, se ha complejizado la sociedad, menor número de hijos, el problema de las disoluciones matrimoniales, la esperanza de vida. 83, 86. Luego la segunda residencia. Hay un censo. Los censos de los años que terminan en 1 distinguen vivienda principal y vivienda secundaria. Pues bueno, pues de ahí sale un valor. ¿Que un municipio es muy turístico? Tiene que hacer un estudio exprofeso de su demografía. Si un estudio es muy turístico y a partir de ahí... La vivienda vacía. Hombre, no podemos ser, si tenemos mucha vivienda vacía... El dato de vivienda vacía en el censo es el peor, porque es muy difícil distinguir qué es vivienda vacía y qué es vivienda de segunda residencia. Pero bueno, sí que nosotros entendíamos como que un 6% de la vivienda vacía, un 6%, todas las estadísticas te daban 6, 9, 10, hay un común, un 6%. Pues bueno, establecemos que un 2% del parque lo incorpora en la cuantificación. Y todo eso lo multiplico por 3, por 4, por 5, te da un número, 300. La capacidad residencial no podrá superar 300 viviendas. Si todo es suelo urbano y está urbanizado, no hay límites. Ahora,
Si ya hay mucha capacidad en el suelo urbano urbanizado que sobrepasa ese número, no tengo que clasificar suelo urbanizable. Es decir, la cuantificación tiene por objeto que no clasifique suelo, que no invada nuevos territorios si ya tengo capacidad en el suelo urbano, pero no pone límites al suelo urbano. O sea, el suelo que está urbanizado, introdúzcase la edificabilidad mínima que marca la ley, aprovéchese bien y adelante. El suelo que ya está urbanizado. Ahora, si el suelo urbano urbanizado ya tiene una capacidad importante, no tengo por qué clasificar suelo urbanizado. Y ahí surge la cuantificación. Entonces, la cuantificación es un impedimento a invadir nuevos suelos si ya tengo suelo urbano. Y ahí, muchas veces, ¿qué hacen los municipios? Nos solicitan a nosotros que calculemos la cuantificación. Les damos las cifras. 750. Pues, por ejemplo, recuerdo que en su momento, con la famosa sentencia de Santander y demás, pues Santander preveía un plan general 30 y tantas mil viviendas y tal. Nosotros, un municipio similar, Vitoria, íbamos a menos, 20 y tantas mil, bueno, sin más. Pero los límites son ante el nuevo suelo urbanizable, nunca el suelo que ya está urbanizado. El suelo que ya está urbanizado o que ya empezaba a gestionarse, donde la desclasificación pudiera generar procesos indemnizatorios para el ayuntamiento, ese no tiene límites. Eso no tiene límites. O sea, no por unos límites de cuantificación no le vas a poner en un brete a un ayuntamiento que le genere una indemnización. No. Lo que pasa es que los sectores donde no has hecho nada, pues a lo mejor igual en la revisión los tienes que desclasificar. O en la revisión, si ya tienes mucho suelo urbano, con mucha capacidad, no tienes por qué ir al suelo urbanizable. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Alguna cosa más? Sí, he entendido decir que el planeamiento territorial puede invitar a desclasificar el suelo urbano. Me gustaría saber cómo. Pues te puedes encontrar lo que decía antes con municipios que tienen mucho suelo. Porque tiene mucho suelo porque en un momento determinado su planeamiento es anterior a la ley 2/2006, no había ese límite por abajo y tiene mucho suelo. Y ahora, por ejemplo, pues puede plantearse sobre la desclasificación de suelo. Por ejemplo, un municipio que tiene problemas con el tema de desclasificar suelo es Vitoria. En Vitoria ya el gasto ordinario en mantenimiento de las calles pues triplica el de Bilbao. Solo por densidad. O sea, la misma población viviendo en este territorio o viviendo en este territorio, pues los municipales, las barredoras, la iluminación, con lo cual no quiere ir a más territorio y aumentar más su gasto. Lo que nosotros decimos es que el PTP puede dar ayuda al ayuntamiento con esta delimitación, a ayudar en ese proceso de desclasificación de suelo que para un municipio es muy traumático. Muy traumático. Si sois arquitectos municipales, pensad, por ejemplo, en desclasificar suelo. Puede venir en ayuda, pero no que le impongo. Bueno, si se aprueba el perímetro de crecimiento urbano, sí que será impositivo. O sea, cuando los PTPs se adapten a las nuevas DOT y establezcan el perímetro, en ese aspecto nosotros hemos hecho ya el avance del PTP de Álava Central, que establecen un perímetro. Si se aprueba ese PTP así, el municipio no podrá clasificar suelo urbanizable fuera de ese perímetro. Ese es un poco. Vamos, esto es un caso que es muy del País Vasco. Cuando tú tienes un territorio muy pequeño y el territorio te lo comes en 2 noches y eres consciente de que lo puedes hacer, la técnica te lo ha posibilitado, pues no vale decir, yo he habido municipios que me han venido, bueno, con esto ya terminamos el municipio, y han venido así de frescos, con esto terminamos ya el municipio. ¿Cómo terminamos el municipio? ¿Y los siguientes y tus hijos? Le tendrás que
hay que meter ese factor de la finitud. Habrá que decir, no somos más que administradores del territorio en 25 años, algo tendrán que hacer los siguientes. Hombre, al menos ten la delicadeza, esto lo dejo para mis hijos. No, yo ya termino de pensar el municipio. Hombre, voy un poco a eso. El disponer de instrumentos de ordenación territorial de esta calidad, desde la perspectiva, hace que el planeamiento urbanístico municipal haya mejorado en el transcurso de la entrada en vigor de los planes de ordenación territorial. Ha mejorado la celeridad, la capacidad, las posibilidades de modificación, en fin, esta dificultad que se tiene de planificar en el ámbito municipal, en donde en los últimos años cada vez es más largo, más complejo por las cuestiones sectoriales, también por las regionales. En Cantabria y en muchísimas otras comunidades. ¿Como ordenación territorial es mejor? Yo creo que la ordenación del territorio sí ofrece herramientas para una cierta lógica. ¿Qué quiere decir? En el planeamiento interviene, por ejemplo, el órgano ambiental. Y el órgano ambiental, el planeamiento territorial, nos da ayudas a todos, al planeamiento urbanístico, pero también al órgano ambiental para introducir su acción. Porque lo demás, o sea que el planeamiento territorial sirve como herramienta de coordinación de administraciones. Si tenemos un plan territorial parcial pensado en el doble del planeamiento, funcionamos con el doble de periodo de vigencia de un plan, 20 años, y prevé este PTP, pues estos polígonos o este crecimiento, eso sirve de pauta también para el órgano ambiental. Porque lo demás, las administraciones, ¿en base a qué juzgamos? Si no tenemos elementos que nos aquilaten nuestra acción. ¿Qué pasa? ¿Funciona y depende del humor que tienes esa mañana? Y no puede ser eso. Entonces, el planeamiento territorial viene un poco en esa ayuda. Entonces, por eso el planeamiento territorial puede servir las grandes decisiones, carreteras, ferrocarriles, los espacios naturales, los dimensionados de suelo, ahí dar pautas. ¿Lo tenemos resuelto? Pues no. A ver, no. Peleamos por cosas más pequeñas. Las grandes decisiones, pues eso es para el planeamiento territorial. Ahora, tropezamos con los temas de agilidad, tropezamos también con el hecho de los informes que se emiten al cabo de un año. Pues bueno, allá cada cual. No pongo en duda el valor de la planificación territorial. La pregunta si la planificación urbanística municipal que se haya hecho después de tener estos planes de ordenación territorial es mejor. No sé si es mejor, sino es además más rápida, más eficaz. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el año 2008, no hemos tenido, como decía antes, cosas patológicas que hemos visto todos a través de la televisión que han pasado. O sea, no hemos tenido urbanizaciones inacabadas y no hemos tenido, en algún caso concreto sí, urbanizaciones iniciadas las obras y suspendidas porque había un exceso de suelo. Esos excesos de suelo no los hemos tenido. O sea, no hemos tenido... Nosotros, ya he dicho antes, no hemos tenido el problema del urbanismo del ladrillo. El suelo estaba dimensionado con una cierta lógica. Ese aspecto, el planeamiento era correcto, es correcto. Todavía hay algunos municipios que todavía pueden ser, pero bueno, no hemos tenido esos problemas. En ese sentido, el planeamiento pues está bien, ha servido para eso. La prontitud en la aprobación del planeamiento, pues bueno, eso es una asignatura que yo creo que es general. Pero aquí yo creo que cada administración tiene que apechugar también con su responsabilidad. Y también tiene que tener la lógica de en qué interviene. Y ahí pues dejamos mucho que desear algunos, o dejan mucho que desear algunos.
Y ahí yo creo que es necesario. Lo que sí que nosotros hemos aprobado un decreto para intentar maclar con el procedimiento de evaluación ambiental. Ahora, si uno no cumple los plazos, pues torpedea la tramitación del planeamiento. Y eso no lo tenemos muy resuelto, como vosotros. Ahora, el planeamiento, con el planeamiento municipal, con el planeamiento territorial, pues que tiene una lógica de una cierta coherencia, sí. Bueno, si no hay más intervenciones, Jesús, muchas gracias por tu exposición. A vosotros, pues, por vuestro interés. Tomamos un descanso y empezamos a la sesión. Muy bien. Bueno, pues...